Los susurros pasaron de un Natari a otro, advertencias grabadas profundamente en el tejido cultural de su pueblo. Estas historias no fueron simplemente chismes ociosos, sino cuentos de precaución, empapados en la historia y la tradición. Eran lecciones destinadas a mantener a los Natari a salvo de lo desconocido, de las criaturas peligrosas de la galaxia cuya naturaleza desafió la razón. Los humanos, los llamados maestros de Mating, eran una de esas especies. La mención misma de ellos provocó una onda de inquietud entre su especie. Eran diferentes, dijeron las historias. Peligroso, impredecible. Sin embargo, por todas las advertencias y todo el miedo, nadie explicó nunca por qué los humanos eran tan temidos. La curiosidad siempre ha sido un rasgo que se desalienta entre los Natari. Eran una especie que valoraba el control sobre todo. Las emociones se consideraban una debilidad peligrosa, una fuerza incontrolable que podía conducir al caos. Para los Natari, la pasión era algo que debía ser suprimida, regulada, nunca se dejó llevar. Su sociedad se construyó sobre un estricto orden y restricción. Pero los humanos, de todo lo que había oído, no eran nada de eso. Abrazaron la emoción. No se sintieron, se revelaron en él. Su deseo, su amor, su necesidad instintiva de conectarse entre sí fue hablado a través de la galaxia, no en admiración, sino en temor y miedo. Para los Natari, esto era incomprensible. Fue caótico. Fue imprudente. Y hizo que los humanos parecieran algo salvaje e intalguno. La reputación de los humanos como los maestros de Mating había seguido a durante todo el tiempo que ella pudiera recordar. Los ancianos hablaban de ellos con una especie de reverencia mezclada con horror, como si su propia existencia planteara una amenaza para la misma tela del universo. Sin embargo, durante todos los años de advertencias y charlas, nadie le dijo a lo que realmente significaba ser un maestro de apareamiento. ¿Fue un poder? ¿Fue algo inherente a los humanos? Y, lo más importante, ¿por qué les temían tanto? Estas fueron las preguntas que habían estado ardiendo dentro de su pecho durante años, preguntas que la habían llevado aquí, hasta este momento, parada en el bullicioso mercado de una estación fuera del mundo, en presencia de un humano por primera vez. Se paraba en las sombras, su capa de violeta profunda tiraba fuerte alrededor de ella, ocultando las delicadas crestas a lo largo de sus templos, marcas que la identificaban como Natari. Su gente rara vez se aventuró en lugares como este. Para ellos, tales espacios eran caóticos, abrumadores y fuente de nada más que un riesgo innecesario. Si Natari estuviera aquí, era para el comercio, o para reunir información de necesidad. La curiosidad, sin embargo, no fue un impulso que su pueblo se complació. Pero no estaba aquí para nada de eso. Había venido a buscar respuestas, atraídas por una necesidad que se quemó en el pecho como una brasa que se rehusaba a morir. Sus ojos escanearon a la multitud, el mercado vivo con el zumbido de voces, los aromas de especias exóticas, el tan metálico de naves estelares descansando cerca de los muelles. Los mundos se movieron alrededor de ella, sus ropas brillantes y personalidades brillantes que estaban en un claro contraste con la tranquila y controlada compostura de Natari. Los ojos de se estrecharon, buscando a la multitud la presencia inconfundible de humanos. Había oído los rumores, su reputación, pero nunca los había visto por sí misma. Allí, cerca de una de las bahías de atraque, las vio. Un grupo de fuera de los mundos se encontraba en un grupo de tejidos apretados, hablando entre ellos en voces bajas y gravísimas. Eran inconfundibles, incluso desde lejos. Más alto que la especie media, sus hombros anchos y sus ojos agudos, los hicieron parecer formidables. Se movieron con un propósito relajado, una facilidad que sugirió confianza, pero no la rigidez de un pueblo usado para un control rígido. No, los humanos eran diferentes. Parecían encarnar el caos que los Natari habían sido enseñados a temer desde hace mucho tiempo. Continuó vigilándolos desde las sombras, su curiosidad la condujo hacia adelante, incluso cuando la precaución la detuvo. Estudió sus movimientos, tratando de entender lo que los hizo tan únicos, tan temidos en toda la galaxia. Algunos de ellos se reían, sus voces profundas y ricas de diversión, y por un momento no podía evitar ser atraído por el sonido.
Era cálido, acogedor. Había una facilidad, una calidad casi intoxicante que lo hacía sonar diferente a cualquier cosa que había oído. ¿Qué era eso de estos humanos? ¿Por qué su propia existencia era tan diferente? Y luego, como si respondiera a su consulta silenciosa, uno de los humanos se volvió. Era más alto que los otros, con pelo oscuro que parecía ligeramente arrugado, como si hubiera salido de la cabina de una nave estelar. Su mirada barrió el mercado, afilada y calculadora, pero no es cruel. Pero cuando sus ojos se encontraron con los suyos, algo inesperado sucedió. En el momento en que sus miradas cerradas, sentía un extraño apriete en su estómago, una temperatura repentina que comenzó a extenderse a través de su pecho. Su corazón se saltó un latido, y se encontró incapaz de mirar hacia otro lado. Había algo en su expresión, algo que la hizo sentir verdaderamente vista por primera vez en su vida. Había estudiado las expresiones de su propia gente durante años, aprendiendo a descifrar intenciones ocultas bajo palabras cuidadosamente medidas, debajo de los rostros que no revelaron nada. Pero este humano, sus ojos no ocultaron nada. Estaban abiertos, directos y llenos de algo que no podía nombrar. Por un momento, se quedó congelada, arraigada en el lugar por un impulso que no entendía completamente. Sus instintos le gritaron para desaparecer en la multitud antes de que pudiera acercarse más. Esto fue imprudente, peligroso. Sin embargo, sus pies permanecieron quietos, el peso de su curiosidad sobreponiendo el miedo que amenazaba con tomar el control. Y luego, como si atraído por alguna fuerza invisible, el humano empezó a caminar hacia ella. El pulso de se aceleró. Sus pensamientos correban. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó a sí misma, pero antes de poder responder, ya estaba girando fuerte, deslizándose entre los puestos en un intento de escapar. Su capa se remolinó detrás de ella mientras se movía, mezclándose en el caos del mercado. Pero sabía que ella sabía en el foso de su estómago que no había escapado desapercibida. Ella podía oír sus pasos detrás de ella, rápida y segura, siguiendo sus movimientos con una facilidad que hacía que su corazón se hinchara más fuerte. No tienes que correr, su voz llamó sin problemas, llevando un tono de confianza fácil que le envió un extraño escalofrío por la columna. Era una voz tranquilizadora e inquietante, como una brisa tranquila antes de una tormenta. Dudó un momento, preguntándose si debería seguir corriendo. Pero algo sobre la forma en que hablaba, algo en su voz, la hizo pausa. Girando, ella se enfrentó a él, su capa aún se le disparó detrás de ella. Hasta cerca, era aún más imponente de lo que ella pensaba inicialmente. Era alto, sí, pero era más que su altura lo que le hacía parecer formidable. Su presencia estaba al mando, su mirada aguda y directa, y había una intensidad en sus ojos, un enfoque inquebrantable, que la inquietaba. No había nada escondido allí, nada. Velado. Su expresión era abierta, honesta, y sin embargo había algo ilegible en él, algo que hizo que se sintiera expuesto. Me estabas observando, dijo, inclinando la cabeza ligeramente, su voz casi juguetona ahora. ¿Por qué? Se obligó a permanecer compuesto, aunque su corazón todavía latía rápidamente en su pecho. Esta era una conversación que no había anticipado, y ciertamente no una que ella había planeado. Pero no había vuelta atrás ahora. Ella había venido aquí para aprender la verdad, y parecía que este humano podría ser su única oportunidad de encontrarla. Eres humana, dijo, su voz firme a pesar de la prisa de las emociones que se agitan dentro de ella. Se sintió extraño hablar la palabra en voz alta, como si decir que de alguna manera haría que todo lo que había oído, todo lo que había sido advertido, se convirtiera en vida. La sonrisa humana se profundizó, los bordes de sus labios se acurrucaron en algo sabiendo, algo casi divertido. La última vez que lo comprobé, respondió con una risa ligera. Su voz era cálida, profunda, y sin embargo había un aire inconfundible de arrogancia en ella. Él era plenamente consciente de su reputación, plenamente consciente de lo que la gente pensaba de su tipo. Pero lo que más golpeó a fue que no estaba a la defensiva. No hubo hostilidad, ni ira, solo diversión. Ella lo estudió durante un largo momento,
su mente volviendo sus palabras, tratando de dar sentido a la extraña tirada que sentía hacia él. Los ancianos lo llamarían tonto, pensó. Impresionante. Pero el peso de 1000 preguntas no habladas presionaban contra sus costillas, y sabía que no podía escapar sin entender. Ustedes son diferentes de los otros, dijo finalmente, su voz baja. Se habla de vuestra clase en voces silenciosas, temidas. Te llaman los maestros del apareamiento. El humano se detuvo en eso, su expresión se trasladó de la diversión a otra cosa, algo más profundo. Por primera vez, V vio un parpadeo de curiosidad en sus ojos, un rayo de intriga. No respondió inmediatamente, como si considerara la mejor manera de responder a su pregunta. Bueno, dijo después de un ritmo, su tono considerado, eso es ciertamente una reputación. V fruncido el ceño. No es un cumplido. No dije que lo fuera, respondió, su voz suavizante, pero aún encajada con un borde de diversión. La miró de verdad, como si fuera más que una curiosidad por estudiar. Quiero entender, dijo, sus palabras tranquilas pero insistentes. La urgencia en su voz la sorprendió, pero no pudo contenerla. Tenía que saberlo. Tenía que entender lo que era sobre los humanos lo que les hacía temer, tan diferente. Por un momento, el humano no dijo nada. Luego, con una ligera inclinación de la cabeza, se dirigió hacia los muelles. Ven conmigo, dijo. El corazón de V golpeó en el pecho. Esto fue imprudente. Era peligroso. Y sin embargo, algo profundo en su interior susurró que era un paso que tenía que dar. Ella no sabía lo que pasaría después. Pero ella sabía esto. Estaba a punto de descubrir algo de lo que su gente había pasado generaciones escondidas. Algo que podría cambiar todo. Y con ese pensamiento, ella dio un paso adelante, siguiéndolo a lo desconocido. V estaba a la entrada del barco humano, sus ojos escaneando el interior en silencio asombroso. Todo sobre el barco era diferente a cualquier cosa que había visto antes. Como miembro de la especie Natari, V había crecido rodeado de barcos construidos con eficiencia fría, diseños suaves y elegantes que priorizaban la función sobre todo. No había lugar para el exceso. No había toques personales, ni decoraciones, ni espacio para adornos innecesarios. Los Natari valoraban la practicidad, la disciplina y el control sobre todo, y sus barcos reflejaban esos valores. Pero este vaso humano era completamente diferente. El interior estaba bañado en una cálida y dorada luz, lanzando sombras suaves sobre las paredes. En todas partes que miraba, veía extrañas decoraciones que parecían tener poco propósito más allá de la belleza estética. Libros, artefactos personales y pequeñas muestras de significado que V no podía entender. Estos no eran objetos diseñados para la eficiencia o la utilidad. Ellos simplemente estaban allí. El aire tenía un aroma sutil, algo rico y vagamente intoxicante, como la tierra misma había sido destilada al mismo aire. No era como cualquier cosa que ella hubiera encontrado. ¿Este es tu vaso?, preguntó, su voz más suave de lo habitual mientras lo tomaba todo. No esperaba esto, no esperaba el calor que parecía emanar de cada rincón del barco. Ella lo podía sentir, un tirón hacia lo desconocido, y eso la hizo inquietante. Por primera vez, se sintió fuera de lugar, como si no perteneciera aquí en este espacio que parecía pulsar con vida. Darren, el humano que la había traído aquí, asintió ligeramente, vigilándola de cerca. No tenía prisa, dejándola llevar todo. Su mirada era firme, y había cierta facilidad en la forma en que se movía, una confianza relajada que contrastaba fuertemente con la manera precisa y controlada que V estaba acostumbrada a operar. «Esta es mi nave», confirmó después de un momento. Su voz estaba tranquila, casi invitante. Descubrir algo como tu nombre era ofrecer una vulnerabilidad, y la vulnerabilidad era algo que el Natari no lo permitió. Sin embargo, aquí, en presencia de un humano, sentía un extraño empuje hacia la apertura. V, respondió, su voz más tranquila de lo habitual, sin estar seguro de por qué se sentía tan diferente. Darren se ha convertido en un asiento amortiguado frente a él, invitándola a sentarse. Después de un momento de vacilación, se bajó sobre el tejido suave. Fue una sensación extraña,
esta suavidad debajo de ella. Estaba acostumbrada a superficies más difíciles, materiales prácticos. Pero esto era un lujo innecesario, algo que V no entendía, pero no podía evitar notarlo. Se sentía mal de alguna manera, y sin embargo, había algo al respecto que le hacía sentir algo que no podía colocar. Darren se mudó a una pequeña mesa, donde se sentaba una botella de vidrio oscura. Lo desencarnó suavemente, y el olor del líquido dentro la golpeó inmediatamente, una fragancia desconocida y rica que parecía atracar. Sin preguntar, vertió una pequeña cantidad de líquido en una delicada taza y se la ofreció. «Se llama vino», explicó, su voz suave pero llena de cierto calor. «Los humanos no solo sobreviven. Nosotros experimentamos las cosas». Vi la bebida con cuidado. No era como cualquier cosa que ella había encontrado, y la idea de beber algo que no era estrictamente necesario la hizo inquietante. Su gente era práctica, eficiente y tenía poca tolerancia por la indulgencia. Pero había algo sobre la presencia de Darren que hizo que se detuviera, la hizo considerar. Quizás fue la curiosidad la que la había traído aquí, en primer lugar, la necesidad de entender, dar sentido a los humanos y sus formas misteriosas. Ella le quitó la taza, sus dedos cepillándose contra la suya como ella lo hizo. La sensación le envió una extraña onda a través de ella, un escalofrío que empezó a sus dedos y se extendió a través de todo su ser. Dudó un momento, mirando al líquido oscuro en la taza, y tomó un sorbo cauteloso. El calor se extendió a través de su pecho casi inmediatamente, desconocido pero no desagradable. Era dulce, rico y profundo, diferente de lo que había probado antes. Su mirada encontró a Darren cuando ella puso la copa hacia abajo. «Tu pueblo», comenzó, luchando por encontrar las palabras correctas. «¿No suprimen el instinto?» Darren se inclinó un poco hacia adelante, sus codos descansando sobre la mesa, sus ojos nunca abandonaron los suyos. «No», dijo simplemente, «lo abrazamos». Los dedos V se apretaban ligeramente alrededor del borde del asiento, un reflejo. Era lo que ella sospechaba desde el principio, pero oírlo de él hacía que se sintiera más real, más amenazante. Toda su vida se había construido sobre la idea de control. Los Natari habían pasado siglos dominando el arte del control, creyendo que rendirse al instinto, permitir que las emociones tomaran la delantera, era invitar a la ruina. Sentir que era ser débil, y la debilidad era algo peligroso. La idea de abrazar el instinto, de permitir que algo tan caótico como emoción gobierne la vida propia, era incomprensible para ella. ¿Es por eso que tú? Se detuvo, luchando por formar la pregunta correcta. ¿Es por eso que tu tipo es conocido por aparearse? La mirada de Darren se suavizó por un momento, su expresión es ilegible al considerar sus palabras. Luego, con una pequeña sonrisa casi imperceptible, habló. «No se trata solo de aparearse», dijo, su voz baja y firme. «Se trata de conexión». La palabra conexión se hizo eco en su mente, y V sentía un extraño pulso dentro de ella, algo que no podía colocar del todo. Conexión. Nunca había oído esa palabra usada de esa manera antes. Un placer. Todo era parte de quienes eran. Era una fuerza que los conducía, y V podía sentirlo ahora, en la forma en que Darren hablaba, en la forma en que la miraba. Era tanto extranjero como intoxicante. La sonrisa de Darren se profundizó mientras veía su reacción. ¿Asustado?, preguntó, su tono bromeando pero de alguna manera sincero. V no sabía cómo responder. Parte de ella estaba asustada. Pero otra parte de ella, la parte que había sido curiosa, la parte que había venido aquí buscando respuestas, no estaba asustada. No estaba segura de lo que era, pero se sintió atraída por él. Para ellos para los humanos y su forma de vida que parecía tan caótico y salvaje, y sin embargo, había algo innegablemente atractivo al respecto. Se inclinó un poco hacia adelante, su voz apenas susurró. «Muéstrame». Darren mantuvo su mirada por un largo momento, su expresión es ilegible. Luego, lentamente, se acercó, sus dedos se cepillaban ligeramente contra los suyos. El toque era tan sutil, tan suave,
que V casi no lo notaba al principio. Pero cuando lo hizo, le envió un sacudimiento. Una ola de calor se extendió a través de su cuerpo, a diferencia de cualquier cosa que ella había sentido antes. No era solo contacto físico, era algo más profundo, algo no hablado. Había una conexión allí, un entendimiento silencioso que las palabras no podían capturar. Darren no le quitó la mano. Sus dedos permanecieron ligeramente contra los suyos, calientes y estables, como si esperara a que se retirara. Pero V no podía. Su aliento se hizo más lento ahora, sus sentidos afilados como algo dentro de su revuelta. Era un sentimiento que no entendía, pero era extraño cierto asterisco. Esto era deseo. ¿No? Este era el instinto que su pueblo le temía. ¿Cómo haces esto?, murmuró, su voz ronca, insegura. ¿Cómo vives sin miedo a tus propios instintos? Darren inclinó la cabeza un poco, su mirada se ablandó con comprensión. Porque negar el instinto es negar la vida. Sus palabras hicieron que su pulso tartamudeaba en su pecho. Para los Natari, la lógica era superior a desear. Sentir, indulgar era rendir el control. Pero los humanos prosperaron porque abrazaron lo que su pueblo había pasado siglos rechazando. Lo mismo que se había visto como debilidad fue lo que les permitió conectarse entre sí, vivir plenamente. V se tragó duro. No sé cómo, admitió, su voz apenas audible. El pulgar de Darren se cepilló sobre la parte superior de su mano, la luz de las plumas toque. Sin embargo, envió una onda a través de todo su cuerpo. Entonces, como si sintiera la agitación dentro de ella, habló suavemente, pero con una confianza tranquila que hizo que su corazón se acelerara. Déjame mostrarte. El corazón de V golpeó, pero no se alejó. En cambio, ella lo vio, su aliento inestable, mientras levantó la mano y la levantó la palma. Sus dedos rastrearon la sensible piel con movimientos lentos y deliberados, enviando escalofríos a través de su cuerpo. Ella sabía que la mecánica del tacto, la anatomía Natari era similar a muchas especies, pero esto era diferente. Esto no era solo contacto. No fue solo un intercambio de sensaciones físicas. Era algo más profundo. Algo no dicho. ¿Los humanos hacen esto a menudo?, preguntó, su voz apenas susurra. Darren se ríe suavemente, su aliento caliente contra su piel. Solo cuando importa. Su respuesta se estableció dentro de ella como una piedra, pesada e innegable. Para los Natari, el toque estaba reservado para la necesidad. Sanación. Combate. Ritual. Nunca fue sobre conexión. Nunca fue sobre emoción. Pero ahora, con la mano de Darren en la suya, V entendía que los humanos tenían algo que los Natari habían olvidado desde hace mucho tiempo. Algo que su gente nunca se había atrevido a explorar. Un placer. V había oído la palabra antes, pero nunca la entendía como lo hizo ahora. Los humanos tocaron porque querían hacerlo porque significaba algo más allá de lo físico. V no estaba seguro de si eso los hizo débiles o las especies más fuertes que había encontrado. Por primera vez en su vida, se enfrentó a una experiencia que desafió todo lo que su pueblo le enseñó. Tocar no era solo sobre necesidad. Era sobre conexión sobre emoción, sobre algo mucho más profundo. Y esa comprensión la hizo cuestionar todo. Los dedos de Darren continuaron rastreando su muñeca, persistiendo contra las delicadas crestas de su piel. Ella podía sentir el calor de su toque, incluso cuando apenas la rozaba. Están temblando, murmuró, su voz baja y suave, el calor de sus palabras envolviéndose a su alrededor como una manta. V se obligó a respirar. Ella sentía como si su cuerpo entero estuviera vivo de una manera que nunca había estado antes, como si hubiera sido despertada a algo que no podía comprender. Nunca ella dudaba, luchando por formar las palabras. Nunca lo he permitido antes. Darren no la presionó. Simplemente la vio, su expresión paciente, calmada, como si supiera que este momento llegaría. No había prisa, ni impaciencia en su conducta. ¿Por qué ahora?, preguntó, su voz una suave investigación, como realmente quería entender. V no lo sabía. Quizás fue curiosidad,
O tal vez fue la forma en que la miraba, como si no fuera un alienígena, algún misterio que resolver, sino una persona. Quizás fue la forma en que la había hecho sentir en este momento. Por primera vez en su vida, ella quería sentir, y ese deseo era algo nuevo, algo extraño. Su existencia entera se había basado en el control, en mantener las emociones a raya. Sin embargo, aquí, con él, sentía el deseo de dejarlo ir. Ella se alejó lentamente de la mano, aún hormigueando donde la había tocado. No estaba lista para rendirse completamente. Todavía no. Necesito entender más, dijo, su voz más suave ahora, más incierta. Darren exhaló por la nariz, casi como si hubiera esperado su reacción. Se inclinó en su asiento, estudiándola con esa misma expresión tranquila. Muy bien. ¿Qué quieres saber? Hube dudado. Había 1000 preguntas. ¿Qué podía hacer? Podría preguntar sobre la forma en que vivían los humanos, sobre sus emociones, sobre sus formas de entender el mundo. Pero una pregunta se quemó más brillante que la había llevado aquí en primer lugar. ¿Por qué te importa?, preguntó, su mirada se fijó en él. Esta conexión, aclaró, gestando entre ellos. ¿Por qué los humanos se preocupan tanto por ello? Darren estuvo tranquilo por un largo momento, sus ojos buscando en los suyos. Y finalmente, habló. Porque sin ella, solo estamos sobreviviendo, y eso no es suficiente. Sus palabras llegaron profundamente dentro de ella, en algún lugar que ni siquiera sabía que existía. Asterisco, la supervivencia no es suficiente. Asterisco era una frase que la golpeó hasta su núcleo. Durante generaciones, su pueblo creía lo contrario. Los Natari habían construido toda su existencia en torno al control, la eficiencia y el orden. Las emociones se consideraron distracciones, complicaciones innecesarias. Rendirse a la emoción era invitar al caos, y el caos debía ser evitado a toda costa. ¿Pero qué pasa si su gente se equivocaba? ¿Y si la supervivencia no fuera suficiente? ¿Y si hubiera algo más en la vida que simplemente durar? V miró hacia abajo en sus manos, volviéndolas lentamente, casi como si las estuviera examinando por primera vez. Ella había pasado años perfeccionando la disciplina, controlando cada aspecto de ella misma. Sin embargo, con un simple toque de Darren, él había desenredado algo dentro de ella que ella ni siquiera se había dado cuenta de que estaba allí. Algo profundo, algo crudo, que había sido enterrado bajo años de restricción autoimpuesta. Inhaló profundamente, sintiendo el peso de sus palabras se colocan en el pecho. Muéstrame más, dijo, su voz baja pero estable, una resolución tranquila en su corazón. Los labios de Darren se enriquecieron en una sonrisa lenta y sabiendo. ¿Seguro? El pulso de V se aceleró, pero no hubo vuelta atrás. Sí. Las próximas horas pasaron en un borroso diálogo, momentos tranquilos y pequeños toques que dejaron la piel de V hormigueo con cada interacción. Darren no la apresuró. Era paciente, explicando las cosas de una manera que la hacía querer entender más, ver el mundo a través de sus ojos. Habló de risas, de amor, de pasión no como debilidades, sino como las mismas cosas que hicieron que la vida valiera la pena vivir. Explicó cómo los humanos vivían plenamente, experimentando cada emoción, cada sensación. No se trataba de control. Se trataba de vivir en el momento, abrazar el caos, y encontrar significado en las conexiones que formaron. V escuchaba atentamente, absorbiendo todo lo que decía. Cuanto más hablaba, más se dio cuenta de lo diferente que eran sus especies. Para los Natari, el control fue la supervivencia. Pero para los humanos, fue la falta de control lo que los hizo prosperar. Esa era la diferencia fundamental, la cosa que los separaba. Le fascinaba, pero también la aterrorizaba. En el fondo, sentía algo cambiando dentro de ella, algo que nunca había reconocido antes. Una parte de ella que quería sentir. No, necesitaba asterisco. La realización envió una emoción tanto del miedo como de la emoción a través de ella. Se suponía que no se sentía así. Le habían enseñado a suprimir sus emociones, a cerrarlas antes de que pudieran echar raíces. Pero en este momento, al escuchar a Darren, no pudo evitar preguntarse cómo sería dejarlo ir.
¿Cómo sería experimentar la vida como lo hizo? Abrazar lo que su gente había pasado siglos rechazando. Ella se encontró observando con más intensidad ahora, observando sus labios, la forma en que se movían cuando hablaba. Ella notó los pequeños grillos alrededor de sus ojos cuando sonrió, el calor en su expresión que parecía invitarla a entrar. Fue extraño. No era familiar. Pero también era intoxicante. En un momento, Darren se volvió a llamar. Sus dedos se cepillaron contra los suyos en una pregunta silenciosa. No se alejó esta vez. Ella conoció su mirada, su corazón golpeando en su pecho, su aliento inestable. No había vuelta atrás ahora. Se inclinó más, su voz un susurro. ¿Qué pasa después? La sonrisa de Darren era lenta, deliberada y llena de significado. Eso depende de ti. Exhalado con temor, su corazón golpeando en su pecho. Se había pasado toda su vida temiendo lo que no podía controlar. Pero quizás, solo quizás, era hora de que finalmente lo dejara ir. No sabía lo que tenía el futuro, pero en ese momento, parada en el borde de algo nuevo, algo aterrador y estimulante, sabía una cosa con certeza. No podía seguir viviendo en las sombras del control para siempre. Más tarde, cuando se paraba en el borde de la bahía de Atraque, mirando a las estrellas, se sentía diferente, más ligera, más libre. El universo, una vez vasto y frío, parecía ahora lleno de posibilidades. Había venido aquí buscando respuestas, pero lo que había encontrado era otra cosa completamente. Darren le había mostrado que ser humano era sentir. Y ahora que lo había sentido, no pensó que nunca podría volver a ser como eran las cosas. Una voz interrumpió sus pensamientos. ¿Pensando en correr? Volvió a ver a Darren parado detrás de ella, los brazos cruzados casualmente sobre su pecho. Su mirada era cálida, acogedora, pero había un indicio de diversión en su expresión. Los labios de se apresuraban ligeramente. ¿Importaría si lo hiciera? Darren se ríe suavemente, el sonido rico y genuino. Tal vez. Ella lo estudió durante un largo momento, sus ojos buscando en su cara algo que no podía nombrar. Finalmente, ella habló, su voz silenciosa pero llena de una verdad que acababa de empezar a entender. Cambiaste algo en mí, admitió. La sonrisa de Darren se suavizó, y por un momento, vio algo en sus ojos, un profundo y comprensivo calor que le hizo sentir que no estaba sola en este momento. Bien, dijo simplemente. Tomó un respiro lento y profundo, sus ojos se mantienen en las estrellas de arriba. Por primera vez en su vida, se sintió como si estuviera exactamente donde estaba destinada a estar. Y no importa lo que pasó después, sabía que esto era solo el comienzo de algo extraordinario. Por encima, las estrellas parecían más brillantes ahora, su luz brillante con posibilidades que nunca antes se había permitido imaginar. El aire que la rodea se sintió cargado de una nueva energía, una apertura que había estado ausente de su vida hasta ahora. Por primera vez, no solo existía, estaba verdaderamente viviendo, y todo fue por él. Se paraba en el umbral de algo desconocido, algo que no podía nombrar, pero se tiraba hacia ella con fuerza innegable. Era un deseo de entenderlo, entender por qué los humanos abrazaron lo que su pueblo había pasado siglos suprimiendo. Darren se apoyó casualmente contra la barandilla, viéndola con paciencia tranquila. No la estaba presionando, no estaba exigiendo nada. Estaba allí, esperando. Eso más que nada la inquietaba. Era extraño, este sentido de apertura de él. No era como los Natari, no había sentido de urgencia en su presencia, ni expectativa de que se ajustara a cierta manera de ser. Simplemente le estaba ofreciendo su espacio, su tiempo y su comprensión. Dime algo, dijo, rompiendo finalmente el silencio que se había extendido entre ellos. Su voz era suave, insegura. ¿Qué pasa cuando un humano cae por alguien? Darren levantó una ceja en su pregunta, intrigada pero no sorprendida. ¿Quieres decir amor?, preguntó, su tono ligero pero considerado. Dudado. La palabra se sintió pesada en su lengua, desconocida de una manera que la